Bueno, buenos días. Como les comentaba, esta vez vamos a ver un tema nuevo. Lo que hemos estado viendo hasta ahorita es estática. Entonces, esta vez vamos a ver otra parte de la física. Si ven aquí la presentación, ¿pueden ver la presentación todos? Sí, ingeniera. Sí. Okay. Entonces, normalmente en la física tenemos la mecánica clásica, que es lo que estamos viendo ahorita, y dentro de la mecánica clásica está la mecánica de cuerpos rígidos, que es la parte de la estática, donde la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Esta vez vamos a ver esta otra área de la física, que es la mecánica de cuerpos deformables. Entonces, como introducción, pues miramos aquí que en el rubro del diseño y la construcción, normalmente se utilizan diferentes tipos de materiales para cubrir los elementos de la estructura y de la edificación. Los más utilizados en Honduras sería la madera, el metal, el concreto. Pero también existen otros materiales como el ladrillo rajón, el bambú, el adobe, la piedra. Y para poder utilizar diferentes tipos de materiales necesitamos conocer un poco de estos materiales. ¿Sí? Dice acá, para poder diseñar de manera segura la estructura de una edificación, es necesario conocer y entender los principios y conceptos relacionados con la capacidad que poseen los materiales para resistir fuerza. Es decir, hasta ahorita lo que hemos hecho con estática es calcular esta fuerza, calcular las reacciones, calcular las fuerzas distribuidas como cargas puntuales. Pero ahora necesitamos saber qué capacidad tienen los objetos para poder diseñarlos. Esta fórmula que viene aquí de un análisis teórico. Entonces, lo que quiero hacerles ver es que los análisis de los materiales pueden ser teóricos o pueden ser resultados de experimentos. Ambos son muy importantes. Desempeñan un papel igualmente importante en la mecánica de materiales. El desarrollo histórico ha sido una mezcla de ambas cosas. Pero como ven aquí, esta fórmula en especial, esta es la fórmula de columnas, la vamos a ver más adelante. Esta fórmula de columnas fue de Leonardo Euler, un matemático que desarrolló la fórmula teórica nada más. Entonces, él es Euler, y pues este es Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, que a diferencia de Euler, era pura experimentación. Entonces, ellos eran experimentales con experimentos y él era matemático. Entonces, dice acá, Leonardo da Vinci y Galileo Galilei realizaron experimentos para determinar la resistencia de alambre, barras y vigas. Si bien no desarrollaron ninguna teoría adecuada con respecto a las normas actuales, para explicar los resultados de estas pruebas. O sea, ellos así hicieron pruebas, pero no hicieron ninguna fórmula de matemática que explicara el resultado. En contraste, el famoso matemático desarrolló una teoría de matemáticas y columnas, pero como no desarrolló ningún experimento, nadie le creyó. Fue hasta 100 años después que se empezó a utilizar la fórmula de Euler y que se usa todavía en la actualidad. Este es uno de los primeros libros de mecánica de materiales que se utilizó. Él es un señor famoso, Stephen Timochenko. Como ven aquí, bastante antiguo, 1957. Es famoso en la mecánica porque él fue uno de los primeros que hizo libros para enseñar. Él contribuyó con muchas ideas y conceptos nuevos
a través de numerosos libros, enseñó en los Estados Unidos y es considerado por eso el padre de la mecánica de materiales. Okay, entonces, ya conociendo quiénes son nuestros fundadores, como quien dice, empecemos con la teoría. Entonces, ¿qué significa un esfuerzo normal? Un esfuerzo normal es un elemento al que se le somete una carga axial, es decir, una carga que está paralela al eje del elemento. Entonces, si yo estiro esto, si yo jalo esto, perdón, yo estiro el elemento y el movimiento de estiramiento o de encogimiento, si la carga es hacia el otro lado, en otro sentido, se ve con la letra delta minúscula. Entonces, cuando yo jalo un elemento, lo que está sucediendo por dentro es como que fuera una carga uniformemente distribuida. Es decir, esta carga se distribuye en toda el área de la partícula, de la sección. Por lo tanto, cuando queremos calcular lo que se llama un esfuerzo, esta parte es lo que le está sucediendo adentro de la estructura, para cargas axiales como esta, yo divido la carga P entre el área de la sección. Esto es lo que se conoce como esfuerzo. Y como les repito, el esfuerzo es interno, es algo que le está sucediendo al elemento internamente. Entonces, existen muchas pruebas. Pruebas de tracción, como lo vimos acá. Esta es una prueba de tracción, de tensión. Y esta, por ejemplo, cuando estábamos probando un cilindro de concreto, esta es una prueba de compresión. Es decir, una prueba donde yo aprieto aquí el cilindro hacia su eje, siempre paralelo a su eje. Entonces, el esfuerzo es P, esa carga P que le estoy aplicando entre el área de la sección. Entonces, por lo tanto, las unidades, si vemos, si la carga es kilogramo, libra o newton, el área es metro cuadrado o pulgada cuadrada o pie cuadrado. Entonces, en el sistema internacional, si yo divido newton entre metro cuadrado, la unidad se le conoce como pascal. Estos son los pascales. Es una unidad de esfuerzo. En el sistema inglés, yo tengo libras sobre pulgada cuadrada, que en el sistema inglés, por sus siglas en inglés, pounds square inch, se le conoce como PSI también. O sea que ustedes pueden ver cuántos PSI te dieron. Se está refiriendo a cuántas libras sobre pulgada cuadrada le dieron de esfuerzo. Y también está la kilolibra. La kilolibra, el kilo, que hemos conocido, también puede ser unidad de KSI o kilos sobre pulgada cuadrada. Estos son ejemplos de valores de esfuerzos normales de compresión del concreto. O sea, hicieron esta prueba que ven aquí. Normalmente otra cosa es que en las pruebas de tensión, esta prueba de tensión, el resultado del esfuerzo se conoce como el símbolo positivo, con el signo positivo. En cambio, la compresión se conoce con signo negativo. Entonces, estos son ejemplos de esfuerzos obtenidos de cilindros, típicamente, que se han quebrado a los 28 días. Normalmente el concreto llega a su resistencia máxima a los 28 días. Claro, el concreto siempre sigue aumentando de resistencia. Incluso
se ha encontrado una resistencia, uno se da cuenta de esa resistencia incluso hasta 5 años después. Pero el máximo valor es normalmente a los 28 días, que es cuando casi todo el concreto ha llegado a su resistencia máxima. Entonces, aquí les doy ejemplos de valores que se utilizan en la construcción. Los concretos que se llaman estructurales, es decir, que se utilizan para vigas, losas, columnas, típicamente son el 210, que sería utilizado para concretos de baja resistencia, siempre losas, por ejemplo, pero, por ejemplo, se podría usar para una losa aligerada, donde el principal elemento resistente es las canaletas o la lámina troquelada o los joists. Y el concreto solo sirve para nivelar la estructura o elemento de compresión. El más utilizado para vigas, columnas y losas es el de 280. Este es el más utilizado. Para columnas de edificios muy altos, ya de 10 pisos para arriba, se empieza a utilizar 350. Y para prefabricados es necesario usar concreto también de alta resistencia. Entonces, 350 es el más utilizado para concretos de alta resistencia o prefabricados. Entonces, como les digo, esta prueba o estos valores son del esfuerzo axial, del esfuerzo normal de un cilindro de concreto. Entonces, para no ir en contra de los otros profesores también, la tarea es ver este video, este link de este video, el ensayo de compresión y anotar los pasos que se deben realizar para obtener el esfuerzo o la resistencia del cilindro de concreto. Eso es muy importante que lo conozcan, porque una vez que yo me dedico a la construcción o al diseño, siempre doy por sentado que tengo cierta resistencia, ¿verdad? Pero hay que hacer o diseñar la mezcla del concreto. Y por lo tanto es muy importante hacer este ensayo. Entonces, este es uno de los ensayos más utilizados en la construcción. Y es muy importante que ustedes lo conozcan. Ok, vamos a pasar a los ejemplos. En este caso, tenemos un poste. Si ven aquí un poste circular que tiene 2 diámetros diferentes. Al principio tiene una carga P1 de 1700 libras. Esta actúa en la parte superior. Luego tiene una segunda carga P2 que está distribuida uniformemente alrededor de una placa que está cubriendo la segunda parte del cilindro. Esta fuerza de 2260 libras está básicamente como resultado aquí en este elemento de acá. Tengo dos diámetros. Entonces tengo el diámetro de arriba de 1.25 pulgadas y el diámetro de abajo de 2.25 pulgadas. Y me piden, calcule el esfuerzo normal de la parte de arriba y calcule el esfuerzo normal de la parte inferior del poste, cerca de donde está ya la base. Entonces, ¿qué sucede? Como les dije, los esfuerzos normales, en este caso, seguimos esta fórmula. La carga axial dividida entre el área. Y el área de un círculo, si recuerdan, es pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Este es el área de un círculo. Estos son los datos que tengo. P1 es de 1700 y P2 es de 2260. Entonces,
La parte del esfuerzo de la parte superior es fácil. Agarro el 1700 que está ocurriendo en esa parte del cilindro y lo divido entre el área de esa parte del cilindro, que tiene 1.21 de diámetro. Entonces, este es el esfuerzo que está ocurriendo en la parte superior del elemento. ¿Qué sucede en la parte de abajo? Como les decía, este esfuerzo es interno. No le sucede a la parte de afuera, sino que estamos hablando de la parte interna del cilindro. Entonces, como esto es la parte interna del cilindro, la carga que le llega a este cilindro de aquí abajo es la suma de estas dos cargas. O sea, es la suma de 1700 más la carga P2, que es de 2260. Y el área del cilindro, en esta parte de abajo, es de 2.25. Entonces, si ven, el esfuerzo, esta parte de arriba, a pesar de que tiene una carga más pequeña, el esfuerzo es más grande que lo que hace el cilindro de su parte de abajo, 62.25. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parte de arriba necesita aguantar más que esta parte inferior. Por lo tanto, esta parte de arriba, que es de radio más delgado, voy a tener que hacerla más gruesa o de un material más resistente que la parte de abajo. La parte de abajo puede utilizar un material más débil. Esta ecuación de P entre A tiene ciertas limitaciones, especialmente cuando se trata de la zona donde está aplicada la carga. Entonces dice aquí, la ecuación del esfuerzo P entre A solo es válida si el esfuerzo está uniformemente distribuido sobre la sección transversal de la barra. Esta condición se cumple si la fuerza axial actúa en el centroide del área de la sección transversal. Cuando la carga P no actúa en el centroide, se tendrá una flexión de la barra y se requiere un análisis más complicado. Quería mostrarles aquí. Vamos a ver cómo funciona acá. ¿Pueden ver esto? Sí, se mira, ingeniero. Ok, entonces lo que dice ahí es que si yo tengo el centroide de la sección transversal, traté más o menos de encontrar un centroide de aquí. Entonces, si yo aprieto este elemento en su centroide, solo tengo el encogimiento este, que ven ahí cómo se juntan las líneas. En cambio, si yo aprieto no en el centroide, lo aprieto, se forma una flexión. Cuando aprieto en el centroide, se forma una flexión. O sea que para que haya carga axial nada más, o sea, que funcione P entre A nada más, debo apretar exactamente en el centroide. Si yo aprieto un poquito más por arriba aquí, yo aprieto un poquito más para abajo. También otra cosa es que cuando la carga axial está siendo aplicada y hay un agujero, como ven aquí en el caso de esta barra, tenemos una concentración de esfuerzo. En esta parte de acá, donde está justo aplicada la carga, tenemos una concentración de esfuerzo. Ustedes lo ven acá, justo donde yo estoy apretando, o donde yo jalo. Se mira que la parte donde estoy jalando está más delgada que la parte central. Entonces, o cuando lo empujo, digamos, con una carga así puntual, esta parte sufre más, la parte que está en contacto con mis dedos sufre más que la parte del centro. Entonces, esa fórmula no es válida cuando yo estoy cerca de los apoyos. Ok, otro concepto que quiero que miremos hoy es el concepto de deformación unitaria.
Entre, digamos, más larga una estructura o más alta, si la sección transversal es pequeña, pues de repente se va a estirar más que otros elementos. En cambio, si es más gordita, pues va a costar más deformarse. Entonces, en este caso, para tener un estándar y tener una deformación sin unidades, por eso se llama deformación unitaria, se utiliza esta letra griega epsilon. Epsilon se refiere a una deformación sin unidades. Y como ven, la fórmula para esta deformación unitaria es lo que se estiró el elemento dividido entre la longitud del elemento. Entonces, así como es como puedo estandarizar la deformación. O sea que si este elemento es bastante largo, la deformación normalmente va a ser mayor. Entonces, si es muy largo, la deformación va a ser mayor. Pero, como yo lo divido, siempre obtengo la misma deformación unitaria. Es como para estandarizarle. Entonces, en este ejemplo, tenemos, por ejemplo, una barra circular que cuelga del techo y que en su extremo tiene una lámpara o un peso, como ven aquí en esta figura, un peso W. Me piden en la primera obtener la fórmula del esfuerzo máximo. ¿Dónde está el esfuerzo máximo en la barra? Tomando en cuenta el peso de la barra. Y el segundo inciso dice, calcule el esfuerzo máximo si la longitud, esta L es igual a 40, el D es igual a 8 y el peso es igual a 1.5. O sea, que en el inciso A me pide que utilice las letras, que todavía no me da valores, y en el inciso B me pide que ya sustituya. Entonces, la solución es, la fuerza axial máxima, normalmente en una barra, está en la parte donde hay más carga. Entonces, acá solo tenemos la carga W, pero si tomamos en cuenta este punto, ya tenemos el peso adicional de la barra. Entonces, tenemos el peso W del balde o de la lámpara, más el peso W sub 0, que es el peso propio de la barra. Este último es igual al peso específico del acero por el volumen de la barra. O sea que, si lo ponemos en letras, W sub 0, el peso propio de la barra, esta azul, es la densidad del material por volumen, y el volumen es igual al área de la sección transversal por la longitud de la barra, este volumen, área por longitud. Donde A es el área de la sección transversal de la barra y por lo tanto la fórmula queda así. La fuerza máxima, que es la suma de las dos cargas, entre el área. Y si despejamos un poquito, W entre A más este que es el peso de la barra, se cancela el A y por eso queda la densidad de la barra por su longitud. Entonces, esta cumple con el inciso A. Ya ha puesto el esfuerzo máximo, puesto el dedo. El inciso B me pide sustituir, entonces me queda 1.5, que es el peso este W, entre el área del círculo, que es pi, por el diámetro de la barra al cuadrado, entre 4, que es el área del círculo, más el peso propio de la barra, que es la densidad del acero, multiplicada por la longitud de la barra, que es 40. Entonces ya tengo que el esfuerzo es 32.9. Como vamos a estar viendo más adelante, una cosa es cuál es el esfuerzo. Ahorita acabamos de encontrar cuál es el esfuerzo que tiene esta barra. Cuando yo la jalo, tengo cierto esfuerzo.
Pero lo que vamos a ver más adelante es que si yo someto algo a un esfuerzo, no lo aguanto, esto se va a romper. Entonces, lo que vamos a relacionar es ese esfuerzo que tengo de calcular con lo que aguanta el material. Entonces, esto que acabamos de calcular ahorita es el esfuerzo al que está sometido esta barra, pero no sabemos todavía si esa barra lo aguanta. Si esa barra es capaz de soportar 32.9 megapascal. Entonces, recuerden que Pascal es la unidad de Newton sobre metro cuadrado. Y mega significa por 10 a la 6. Entonces, para saber si el material puede aguantar la carga, necesitamos saber la relación del esfuerzo con la deformación del objeto. Entonces, para poder determinar el comportamiento de un material desde el punto de vista de la física mecánica, es necesario someter una muestra de material a diferentes valores de carga y medir la deformación unitaria en cada cambio de magnitud de la carga. Entonces, vamos a ver este video. Lo que está sucediendo aquí lo que está sucediendo aquí es que estoy estirando esta barra de acero. Aquí hay una máquina que está traccionando o tensionando esta barra que ven. Entonces, acá, en esta parte de aquí, estoy graficando el esfuerzo, es decir, la carga que estoy aplicando dividida entre el área de la sección de la barra. Y en la parte de abajo, estoy graficando la deformación de la barra. Entonces, primero entramos a una zona elástica. Lo estiro, pero llega un momento en que esta barra empieza a deformarse sin necesidad de que yo aumente la carga. Luego, la barra empieza a requerir un montón de esfuerzo para deformarse bien poquito. Y eso se le llama endurecimiento. La barra se va poniendo dura, cuesta estirarla. Todavía más. Llega un momento máximo en donde aparece como que la barra se hace más delgadita. Eso es lo que se llama estricción. La barra se va haciendo más delgada, más delgada. Creo que aquí, por aquí, se está haciendo más delgadita. Acá, ahí se está haciendo más delgadita. Entonces empieza a caer, empieza a hacerse más delgada y ¡pum! Se quebró. En cámara lenta, está haciendo delgadita, fíjense ahí, ¿cómo está ahí? Se hace más delgadita y se quiebra. Ahí ven el resultado de cómo se hizo más delgadita en esta parte. Segundo video para la tarea. Ver la prueba en tracción y anotar los pasos que debe realizar para obtener un esfuerzo o resistencia de dicha barra. Entonces, este ya está con más, no como este, que solo muestra los resultados, sino que aquí le va diciendo los pasos que tiene que hacer para realizar esta prueba que acabamos de ver. Entonces, igual que la del concreto, la de tracción es una de las pruebas que más se hacen en la construcción. Entonces, si miramos en detalle la gráfica que acabamos de ver, esta parte que ven aquí, que se hace una línea recta, se le llama región elástica. Eso quiere decir que si yo le quito la carga, este elemento vuelve a ser otra vez. Si yo le quito la carga por acá, este elemento vuelve a ser otra vez. O sea que es como un elástico, ¿verdad? Y está esta parte de aquí, y por eso valga la redundancia, se llama zona elástica. Es que si yo le quito la carga como a un hule, esto regresa a su posición original. En cambio, ya en la zona plástica, confluencia perfecta, empieza a deformarse un montón, como ven aquí, esta es la deformación unitaria, empieza a deformarse un montón sin necesidad de que yo aumente la carga.
Esto es como que sin necesidad de que yo le ponga carga, esto empezó a estirarse por sí solo. ¿Y qué está sucediendo? Si yo quito la carga ahorita, esto ya no regresa a su posición original, sino que va a regresar y va a quedar como una deformación permanente. Va a quedar deformado para siempre. Entonces viene y ya empieza la etapa de endurecimiento que ven aquí. Y acá puedo tener la gráfica en dos partes. Como ven acá, la punteada es si yo calculara el esfuerzo dividido entre el área original, el área que tenía originalmente, pero lo que está sucediendo realmente es que el área se está volviendo más delgadita. Y si vemos como el área está en el denominador, entre más baja, mayor esfuerzo. Entonces, realmente lo que está sucediendo es esto, ¿verdad? Porque yo lo divido entre un área más pequeña, el esfuerzo es más grande. Pero si yo lo divido entre el área original, perdón, está grande. Esta es la fractura, donde se quebró el elemento. Y eso es donde ustedes ven la extracción, donde ven aquí haciéndose más delgadito. Como ven, la barra, cuando se está haciendo más delgada, más delgada, más delgada, me está avisando que va a fallar. Y por eso el metal es uno de los elementos que le dicen más dúctiles. Y que usted puede ver la falla con anticipación. Yo creo que esta varilla se va a rajar, entonces mejor vayámonos de aquí. O pongámosle algún elemento que le ayude. Entonces, el acero es un elemento que nos avisa. En cambio, cuando ustedes vean el video de concreto, van a ver lo frágil que es, lo frágil que se quiebra. Y lo fácil que es llegar a la fractura. Solo van a parpadear y, híjole, me la perdí. Entonces, en estas clases que vamos a ver ahorita, lo que vamos a relacionar es lo que resiste el material, como ven acá, con el esfuerzo que calculamos que causan las cargas. En este caso, como en este ejemplo, los pesos del material causaron este esfuerzo. Con esta gráfica nos vamos a dar cuenta si ese esfuerzo lo aguanta el material o se fractura.